en México fueron detenidos casi 50,000 adolescentes por cometer alguna conducta ilícita, la mayoría por lesiones, robo o violencia intrafamiliar. Se estima que el 14% de los casos ya fueron resueltos, mientras que más de 30,000 menores esperan que sus asuntos sean investigados. ¿Qué sucede con los adolescentes cuando entran en conflicto con la ley? ¿Se les castiga, se les protege o son internados? Le vamos a decir hoy qué dice la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes sobre sus derechos y también sobre sus obligaciones. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Y para hablar sobre el tema de hoy está con nosotros Héctor Arturo Hermoso Larragoiti. Ustedes ya lo conocen, él es doctor en Derecho por la UNAM, fue asesor de centros especializados de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, quinto consejero unitario del Consejo de Menores aquí en la Ciudad de México, y él es especialista en estos temas de justicia para los adolescentes. Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Pues hay que hacer en esta charla un balance, ¿no? Ver cómo ha evolucionado esta relación que han tenido los menores con el Estado cuando ellos cometen alguna conducta delictiva. Sí, cómo no, ver, mira, creo que esta situación de la relación que establece el Estado con los menores que han cometido una conducta delictiva, que han cometido algún delito, podemos analizarlo quizá desde la concepción misma que tiene el Estado respecto de este sector de la población. Es decir, podemos verlo desde tres aspectos específicamente. Si hablamos de los delincuentes en general, es decir, alguien que comete un delito, pero que tiene ciertas características especiales por su edad, por sus características de personalidad, que lo hacen diferente a un adulto en realidad. La otra perspectiva que podríamos analizar es a partir de analizarlos como niños o como adolescentes o como personas que se encuentran sujetas a la patria potestad y que cometen delitos. Y una tercera visión sería a partir de considerarlos como personas con derechos, con personas con ciertas obligaciones y responsabilidades, pero que se encuentran en etapa de desarrollo. Bajo esta concepción, nosotros podríamos establecer cómo ha sido la historia de nuestra relación como país con este sector de la población. En el siglo XIX, en el Código Martínez de Castro, se establecía o se consideraba a los menores de cierta edad con ciertas características como inimputables, es decir, no eran capaces de entender lo que estaban haciendo, la conducta delictiva. Pero había un momento entre la edad de 9 y los 14 años en donde había un examen que tenía que hacer el juez, que era el examen de discernimiento, es decir, tendría que comprobar si efectivamente el niño o la persona que había cometido un delito conocía que lo que había hecho era un delito o no era un delito, y poder comprobar si efectivamente tenía la capacidad suficiente para entender lo que estaba haciendo. Posteriormente, después de la Revolución en el siglo XX y después de una serie de estudios sobre la infancia abandonada y la necesidad de extraer a los niños del derecho penal, se consideró, a partir de un movimiento internacional y una primera convención en 1911, después de la creación de los tribunales para menores, se consideró que en México había que aplicar un sistema similar a este. ¿Cuál era la ideología en este sentido? La ideología en este sentido es que son niños que se encuentran sujetos a la patria potestad, pero que por alguna razón sus padres no los han podido conducir adecuadamente para hacerlos socialmente responsables o convivir con la sociedad. Bajo esta idea, entonces, el Estado asume sustitutivamente la patria potestad. Se convierte en el padre de los menores. Se convierte en el padre de los menores. ¿Cuáles son las razones por las cuales el Estado asume esta condición? En principio, cuando comete un delito, es decir, una conducta tipificada por la ley. 2, cuando comete una infracción de carácter administrativo o cuando el niño se encuentra en estado de peligro. Es decir, cuando el niño en su conducta, a partir de una serie de estudios que se hacen psicológicos, sociológicos, médicos, educativos, etcétera, se considera, el Estado o este grupo de profesionales, considera que el niño se encuentra en riesgo social. Y entonces ahí el Estado asume esta condición y aplica ciertas medidas en ese sentido. Y la tercera es la que vivimos actualmente, es decir, considerar a estas personas menores de 18 años, de 17 hacia abajo,
como personas que se encuentran en desarrollo, con derechos, efectivamente, con una serie de obligaciones y responsabilidades, pero responsabilidades limitadas, y que la obligación del Estado y la obligación social es formar las condiciones para que estas personas puedan desarrollarse adecuadamente y reintegrarse a la sociedad de una manera distinta, en caso de que hubiesen cometido delitos, ya no por riesgo social, ya no por infracciones administrativas. Esa es la concepción en general de cómo es que se ha operado y ha evolucionado a lo largo del siglo XIX, siglo XX y actualmente esta relación que tiene el Estado con este sector de la población. Cuando el Estado se convierte prácticamente en el padre de los menores, este sistema paternalista, ¿cómo es que se van como al extremo, ¿no? ¿Por qué es que comienza a fallar este sistema? ¿Qué conductas del Estado o en qué situaciones cae que se empiezan a violar los derechos de los adolescentes? Mira, como lo comentamos hace un rato, la mejor intención que existía por parte de estos reformadores a principios del siglo XX era precisamente extraer, por supuesto, estábamos en un momento postrevolucionario, estamos en el abandono del antiguo régimen con ideas nuevas, positivistas, haciendo que la ciencia opere también en la conducta del ser humano, y entonces lo que busca entonces el Estado es esta protección del medio, ¿sí?, y de la propia familia, y en estas condiciones en las que se encuentra de vulnerabilidad, por eso es que el Estado asume esto. Sin embargo, al considerar que el delito es un pretexto para poder intervenir en la vida de un niño o la propia conducta misma o el estado de peligrosidad, el Estado asume una posición de protección, pero institucionalizada. Y entonces llega un momento en donde puede privar o priva de la libertad a una persona por conductas que quizá cuando hacemos la comparación con un adulto, a un adulto no lo harías. No lo haría. Y entonces puedes tener, o se pudo tener y se tuvo en su momento en los consejos tutelares o en el Tribunal para Menores, conviviendo en la misma circunstancia a un victimario y a una víctima. Por ejemplo, un niño de la calle. Un niño de la calle que no tenía más mal que estar en condiciones de peligro para que el Estado dijera vente a convivir con alguien que sí cometió un delito o con alguien con condiciones diferentes. Y si no tienes el apoyo social, no tienes el apoyo familiar, entonces te institucionalizas conmigo y aquí yo velo porque tú hagas tu trabajo y que tú te puedas desarrollar adecuadamente. Esta situación del Estado irregular, como lo llaman actualmente los partidarios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, esta situación generó muchos problemas y había mucha gente que criticaba esta situación. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú privabas de la libertad a un menor en contra de su voluntad y en contra de la voluntad de la familia. Y entonces llegó un momento, por ahí de los años 30, en los que alguien insatisfecho con una decisión de este tribunal interpuso un amparo. Y la Suprema Corte de aquel entonces consideró que el Tribunal para Menores era una institución que actuaba no bajo el régimen penal como un adulto. Por eso no tenía que respetar garantías individuales procesales ni debido proceso ni nada. Y no tenía que ser un juez el que lo determinara, sino una institución de carácter administrativa, médicos, sociólogos, psicólogos, educadores, etc. Y así, bajo esta condición, dijo, la acción del Tribunal para Menores no es autoridad para efectos del amparo. Es decir, no podemos cuestionar constitucionalmente las funciones de este tribunal. Y así, esto marcó que durante 60 años el actuar del Estado a través de este Tribunal para Menores no se pudiese revisar por la Suprema Corte o el Poder Judicial de la Federación. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema, está muy interesante para ver, pues en estos 60 años que ocurrió todo esto, finalmente se hacen las reformas, pero las personas que vivieron en esa condición, pues pasaron su vida ahí, en estos tutelares para menores. Efectivamente. Vamos a la pausa y regresamos con más sobre esto. También más adelante tenemos las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Vamos
a ver cómo van los cursos, talleres y conferencias que imparte la Escuela Judicial y más adelante continuamos con el tema de hoy, adolescentes en conflicto con la ley. Curso Nociones Básicas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Al inaugurar el curso, la consejera de la Judicatura, Rosa Elena González Tirado, dijo que los cambios legales de hace 3 años dan elementos al Poder Judicial para defender la libre competencia económica en beneficio de la sociedad. El mejor acto y la mejor sentencia y la mejor defensa siempre tienen que ir acompañados de un lenguaje claro y objetivo. Diplomado práctico en materia laboral, seguridad social y amparo. El magistrado Salvador Mondragón Reyes, director general del Instituto de la Judicatura Federal, inauguró los trabajos de capacitación de personal adscrito a órganos jurisdiccionales. Así, el Consejo de la Judicatura Federal se adelanta a la reforma laboral a fin de responder adecuadamente a las demandas de los justiciables en la materia. En días pasados, 18 legislaturas locales aprobaron finalmente el dictamen de reformas en materia de justicia laboral. A días de ser declarada la procedencia de esta reforma constitucional, el nuevo marco normativo de justicia laboral habrá de implementarse en el sistema jurídico mexicano. Ya estamos de regreso conversando con el doctor Hermoso sobre este tema de la justicia para adolescentes y ya hablamos en el bloque anterior, ya nos dio como un panorama de cómo evolucionó esta relación entre los adolescentes y el Estado y ahora me gustaría que nos fuéramos un poco más adentrando a lo que ocurre actualmente, ¿no? Ya tenemos una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Qué es lo que establece? Mira, esta ley es una ley reglamentaria de una reforma constitucional que se hizo en principio en el 2005 y posteriormente una reforma al artículo 18 en el 2015. Esta ley establece una concepción diferente en la relación del Estado con los menores o con las personas de cierta edad que infringen la ley penal. Ya decíamos, no estamos hablando ya de una infracción administrativa ni un estado de peligro. En la restricción de ciertos derechos de las personas, los únicos que están autorizados en nuestro sistema constitucional de derechos son los jueces. Bajo esta idea, se modifica la idea de un tribunal administrativo integrado por profesionales de la salud y es el único que puede restringir ciertos derechos un juez. Esta idea se recoge a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue firmada por el país, por México, y que, déjame decirte algo, establece esta convención, es la convención más firmada a nivel internacional. La firmaron todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos. Es decir, te estoy hablando de que árabes, latinos, europeos, anglosajones, chinos, orientales, etcétera, conviven en que hay que respetar los derechos de los niños y hay que mirarlos de una forma diferente. Distinta. Ya no como adultos chiquitos, ya no como demonios, ya no como angelitos, sino como personas que se encuentran en desarrollo. Y hay que establecer una serie de políticas y de prácticas que tiendan a su interés superior, es decir, qué es lo que más conviene a los niños, ¿sí?, para que puedan desarrollar su personalidad de manera tal que puedan ejercer su ciudadanía, su forma de convivir y su forma de relacionarse socialmente de la mejor manera, introyectando las normas, introyectando los derechos propios y los derechos de los demás y que puedan convivir en una sociedad mucho más justa y mucho mejor. Cuando hablamos de los derechos de los adolescentes, podemos entender, pues son propiamente pues, los mismos derechos que tiene un adulto en un proceso penal, sí, o se les tiene que tratar de manera especial sin llegar a ese contexto que teníamos antes de tanta protección, ¿no? Mira, en este sentido creo que podríamos establecer ya específicamente en la parte del derecho penal y el proceso penal, que el proceso penal son una serie de requisitos a través de ciertas formalidades para que el único que está autorizado para restringir derechos, que es el juez, pueda considerar que se han cumplido con ciertas características y formalidades y requisitos para considerar que hay que restringirle los derechos a alguien, ¿sí? Bajo esta condición tenemos dos posiciones. Una, primero, para poder restringirle los derechos a una persona, hay que acreditar
o el juez tiene que estar convencido a través de una serie de pruebas y del debido proceso, es decir, en donde el menor y la víctima se puedan defender, puedan aportar pruebas y puedan hacer una serie de condiciones de carácter procesal, el juez tiene que estar convencido de que la conducta que desarrolló o desplegó el menor se trata de un delito, porque puede ser que tenga apariencia de delito, pero no se llenen todos los requisitos y esa conducta entonces no le interesa al Estado penalmente. Hay que acreditar eso. Eso, en la ley actual, es como en cualquier adulto. Eso, esta base principal de la comisión del delito es como la de cualquier adulto y tienen que imperar todas las garantías constitucionales que establece nuestra Carta Magna a partir de la reforma del 2008 y este sistema ya no de carácter paternalista o tampoco de carácter tradicional a partir del expediente, sino de la toma de decisiones a partir de la audiencia. Es decir, el juez toma la decisión ya no en base al expediente, sino en base a la audiencia y lo que se debate en la audiencia. Y escucha al menor. Y escucha al menor y escucha a las partes. Ahora, esa es una parte. La otra, que es en donde intervienen las condiciones particulares del menor como persona en desarrollo, es al momento ya no de la responsabilidad, sino de las medidas a las que será sujeto, en su caso, al haberse comprobado la acreditación de la conducta o del delito que se había cometido. Ahí es entonces en donde entra ya no un pensamiento de carácter retribucionista o de castigo, sino de reintegración social o de medidas socioeducativas como establece la propia ley. Ahí es en donde viene la diferencia, de alguna manera, entre la justicia o el proceso penal para adultos y el proceso penal para adolescentes, de acuerdo a esta nueva perspectiva de los niños o de los adolescentes como personas en desarrollo. De que no se va a buscar como el castigo, el internamiento como tal, sino más bien, como usted menciona, esta reinserción social. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con esta parte que mencionaba usted muy interesante. Los jueces van a resolver como en última instancia, pero qué importancia es que estén especializados en este tema de los adolescentes. Claro que sí, por supuesto. Vamos a la pausa, entonces regresamos con más. También tenemos la agenda de la Escuela Judicial para que tome nota sobre los eventos que están por realizarse, así que regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Antes de ir a las conclusiones sobre el tema de hoy, adolescentes en conflicto con la ley, echemos un vistazo a los eventos que tiene programados el Instituto para los próximos días. Curso virtual, los derechos de la infancia y el acceso a la justicia. El curso está dirigido a magistrados, jueces, secretarios, actuarios y demás miembros del Poder Judicial de la Federación que aspiran a construir los conocimientos, aptitudes y habilidades técnicas para profundizar en el estudio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El curso inicia el 6 de marzo y tendrá una duración de 4 meses. Las inscripciones se llevarán a cabo del 22 al 24 de febrero exclusivamente por internet en la página www.ijf.cjf.gov.mx. La Escuela Judicial invita a estudiosos del derecho y miembros del Poder Judicial a participar en la integración del número 43 de la revista del Instituto. El tema es El Poder Judicial de la Federación en la Constitución de 1917. Las propuestas serán recibidas hasta el 31 de marzo a través del correo revistaijf@cjf.gov.mx. Ya estamos de regreso en la parte final del programa conversando con el doctor Hermoso sobre este tema de los adolescentes infractores y cómo es que ahora ya se les reconocen sus derechos. Antes de tocar el tema de la especialización de los operadores de este sistema, quisiera un poquito ahondar en la parte de las sanciones que reciben. Porque antes pues cometían un delito y al tutelar de menores, ¿no? Y la gente hasta tenía esa idea de, y no va a salir hasta que cumpla la mayoría de edad. Ahora, ¿qué sucede? Mira, este nuevo sistema de justicia para adolescentes se inscribe también en un cambio en la política radical del ejercicio del ius puniendi del Estado. Y a partir de la reforma del 2008 y que se inscribe la justicia penal para adolescentes en este sentido, debemos reconocer también que una parte importantísima en esta relación y en este ejercicio del ius puniendi que hace el Estado
es la víctima y la reparación del daño. Es decir, ahora el constituyente le exige de alguna forma a todos los órganos encargados de este ejercicio, ministerios públicos, jueces, etcétera, que sacrifiquen de alguna manera este ejercicio de castigar por el bien mismo de la sociedad y especialmente de la víctima. Es decir, las autoridades tienen ahora mecanismos para sacrificar este ejercicio y hacer que el tejido social se restablezca, el tejido social que se violentó con el delito se restablezca. ¿A partir de qué? A partir de la reparación del daño, de medios alternos de solución de controversias, de que la víctima quede satisfecha en esta reparación y de que en el caso específico de menores, el menor pueda reivindicarse socialmente a partir de esta reparación y de trabajos especiales que pueda realizar con la víctima y con la sociedad, para que pueda regresar también de una manera diferente, de una forma en que le permita también a la sociedad regresar al haber resarcido de alguna forma el daño que cometió. ¿Hay qué obstáculos enfrenta el juez cuando determina, por ejemplo, que sea inscrito a la escuela o que vaya y realice este trabajo con asociaciones que quizás no estén listas para darles el trabajo a estos menores? Es un trabajo que tenemos que realizar como sociedad y el país tiene que establecer las condiciones institucionales para que los objetivos que establece el propio sistema, que establece la Convención, que establece nuestra Constitución en el artículo 4 y en el artículo 18 constitucional, se puedan materializar, se puedan llevar a cabo. Es muy fácil correr el riesgo de que miremos al sistema de justicia solamente como un proceso, como el proceso penal, es decir, como el proceso que tiene que llevarse ante un juez local, un juez federal, en donde se acredite que la conducta se realizó y exista una sanción. No podemos olvidar de qué pasa después de la ahí sanción, no termina el asunto. porque ahí es precisamente el actuar del Estado para lograr generar las condiciones para que esta persona pueda reingresar a la sociedad de una manera diferente. Entonces, es muy importante la creación de las instituciones, la creación y la orientación específica de quienes están en las instituciones. No podemos olvidar cuál es el objetivo de este sistema, que es que las personas se desarrollen adecuadamente y reingresen a la sociedad de una manera diferente. Y no vuelvan a cometer esas conductas. Exacto. Ahora hablando sobre los operadores de este sistema y enfocándonos, para que nos alcance el tiempo, en lo que tiene que ver a nivel federal con los jueces que estarán encargados o que ya están encargados de resolver estos asuntos, ¿qué tan importante es la especialización? Es básica, es muy, muy importante. Decía yo hace un momento que se puede correr el riesgo de pensar que el sistema de justicia para adolescentes es solamente un proceso penal y olvidarnos de con quién estamos tratando, qué sector de la población es el que está. Cuando estamos hablando de este sistema especializado para este sector, debemos recordar que estamos hablando para un grupo de 39 millones de personas, que son los menores de 17 años, y que cualquiera de ellos puede ingresar dentro del sistema. Es decir, es aproximadamente el 30% de la población del país a la cual está destinado este sistema. De esta manera, creo que uno de los puntos más importantes y que ha tocado la Escuela Judicial a través de una serie de ejercicios, diplomados, seminarios y especialización respecto de sus jueces y que también abarca también a otros de los operadores del sistema, ha sido concientizar sobre esta condición específica. Cuando hablamos de vamos a respetar los derechos de los menores, vamos a respetar y a generar estas condiciones para que sean, creo que pueden existir algunas dudas, decir, sí, respeto sus derechos, pero ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estamos buscando con este sistema como país? Y en ese sentido me gustaría, si tú me lo permites, tomar alguna de las ideas o alguna de la idea que nos habla la propia Convención de los Derechos del Niño. Y únicamente en su preámbulo, establece algo que creo que puede ser muy orientador para todas las personas que operamos en el sistema y que estamos trabajando y hacia dónde podríamos dirigirnos. En la Convención sobre los Derechos del Niño dice, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de las ideas proclamados en la Carta de Naciones Unidas y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Es decir, todos los países del mundo firmaron
que esta es el tipo de sociedad que queremos a futuro y que nuestros adolescentes que se convertirán en ciudadanos el día de mañana tengan estas características, que sean estas próximas generaciones que sean tolerantes, con dignidad, en libertad, igualdad y solidaridad. Bien, pues hacia allá debemos ir. Doctor Hermoso Larragoiti, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa y que nos haya pues puesto sobre la mesa estos temas que sin duda pues hay que trabajar en ellos, ¿no? Mucho, mucho. Es un espacio que apenas se abre y hay que seguirlo construyendo como sociedad. Y no olvidar, a mí me gustaría antes de que nos despidamos, como recordar estos puntos que usted nos mencionó, como no olvidar que no se trata solamente de un proceso y que ahí termina. Son las vidas de 39 millones de personas que pueden estar ingresar o que pueden estar dentro de este proceso, y ese de este trato, sistema. ¿no? Justo. Muy bien. Doctor Hermoso, pues le agradecemos. Al contrario, muchas gracias a ti. A usted también, gracias por su atención. Le recuerdo que la próxima semana estaremos por aquí con las actividades de la Escuela Judicial. A nombre del equipo de producción, también los invito a que se queden en la señal del canal judicial.